nombre de Sueza Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy referente a motivos por los cuales la autoridad, en este caso el SAT, hace inmovilización de cuentas bancarias. Veremos la parte de derecho, cómo está establecido el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, veremos qué pasa de hecho en la realidad que está sucediendo. En Sueza Consultores lo que hacemos son pláticas de forma gratuita los días viernes, y precisamente lo que hacemos es recopilar todo lo que vamos o todo lo que se va presentando en la semana, y a través de nuestros clientes, a través de comunicados y a través de información que nos llegan de terceros, pues vamos seleccionando a través del comité qué tema es el que podemos compartir con ustedes, y este es un tema o un punto de poder constituir una comunidad para efectos de que nos podamos ayudar mutuamente. Si me lo permiten, denme 5 minutos en lo que ingresan los demás participantes y comenzamos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. De hecho, aquí el tema vertebral, el tema principal es las causales por las cuales la propia autoridad tiene esa facultad como autoridad rectora, como autoridad fiscalizadora, para efectos de que el gobernado, el propio contribuyente, cumpla el pago de los impuestos de forma voluntaria. De tal suerte que se le otorgan herramientas a la propia autoridad a efectos de poder exigirle al propio contribuyente el pago correspondiente. Hoy por hoy nos hemos encontrado en infinidad de ocasiones por los cuales ya el SAT, a través de medios electrónicos, me refiero en especial al buzón tributario y a la parte del correo electrónico, empieza a mandar una serie de documentos, una serie de comunicados en los cuales te van informando que debes impuestos y te invita a que se haga el pago de los mismos. Uno de los puntos, una de las prácticas que hacía anteriormente la autoridad, pues era informarle al propio contribuyente que tenía adeudos con la propia autoridad. Sin embargo, no había entrado este tema de entrar a inmovilizar cuentas bancarias. Hoy por hoy nos vamos dando cuenta que empieza a ser una práctica por parte de la autoridad, ya que nos damos cuenta por parte de los clientes, por parte de los contribuyentes, en el caso en el cual quieren disponer de sus recursos y se dan cuenta que no lo pueden hacer. Y esto fue derivado de precisamente una acción por parte de la propia autoridad, en la cual le gira instrucciones a la institución correspondiente a efectos de que proceda a inmovilizar los recursos. La facultad o el punto básico donde la propia autoridad, denme un segundo, nada más déjenme cambiar de posición, la cual la propia autoridad hace esta inmovilización, pues bueno, se da en aquellos casos por los cuales la autoridad detecta que hay un contribuyente que ya tiene un crédito firme. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasó por todo el proceso administrativo a efectos de que el contribuyente pudiera probar lo que a su derecho corresponde. Al final del día, la propia autoridad tiene que valorar las pruebas que se le van aportando a efectos de que pues se le dé esa oportunidad al contribuyente, al gobernado, de demostrar que precisamente la autoridad ha tenido imprecisiones al momento de determinar dicho crédito. Y aquí, precisamente la norma, que es el Código Fiscal de la Federación, nos indica las causales por las cuales la propia autoridad puede girar instrucciones para efectos de inmovilizar las cuentas bancarias. Y precisamente es cuando se tiene un adeudo fiscal y derivado de este adeudo no se ha pagado y tampoco se ha presentado algún medio de defensa. Recordemos que bajo este tema de un debido proceso, el propio gobernado, el propio contribuyente, tiene derecho a defenderse.
tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, es decir, conforme al artículo 17 de la Constitución, pues tiene acceso a la propia justicia a efectos de poder demostrar su inocencia. La autoridad en ese momento o establece términos a efectos de que el propio contribuyente se pueda defender, ya sea a través de la demanda de nulidad o a través del amparo, según corresponda en la etapa en la cual se encuentre el propio contribuyente y del acto que haya realizado la propia autoridad. Si en dado caso el contribuyente no se defendió en el momento oportuno, entonces de inmediato la autoridad va a girar instrucciones a la propia institución bancaria a efectos de que proceda a inmovilizar los recursos. Lo que hacía anteriormente la propia autoridad es que inmovilizaba la totalidad de la cuenta bancaria. Una de las reformas que se dio en el año 2021-2022 en el Código Fiscal de la Federación establece que se debe de inmovilizar hasta por el monto del adeudo, no la totalidad de la cuenta bancaria. Sin embargo, la realidad es que las propias instituciones, en el momento en el cual reciben la instrucción por parte del Servicio de Administración Tributaria, conocido como el SAT, proceden a inmovilizar la totalidad de la cuenta bancaria. Y es donde empieza este tema para el propio contribuyente poder vislumbrar, poder verificar primero el motivo, si realmente es la autoridad quien mandó a inmovilizar esa cuenta bancaria y o qué institución lo llegó a girar dicha instrucción. En dado caso que el propio contribuyente detecte que fue el Servicio de Administración Tributaria el que procedió, el que dio la orden, el que dio la instrucción para efectos de que se inmovilizara dicha cuenta, entonces es el momento en el cual debe de actuar el propio contribuyente. Sí se ha establecido ya por parte de la Corte, por parte de los tribunales, que hay una violación directa hacia el propio contribuyente, hacia el propio gobernado y de la forma en la cual lo hace la propia autoridad, incluso viola el debido proceso. Sin embargo, en la práctica así ha sucedido. Por lo cual debemos de tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? Hay contribuyentes y habemos contribuyentes que tenemos adeudos con la propia autoridad y hemos dejado de pagar. Nos han mandado comunicados y uno de los temas que se presenta hoy por hoy y hemos detectado que en muchas ocasiones el propio contribuyente no se correlaciona directamente con el buzón tributario. Y es hasta que el cliente, el contribuyente, se da cuenta cuando se le inmoviliza la cuenta bancaria, que es cuando entra al buzón tributario y detecta que hay una notificación por parte de la propia autoridad en el cual IO ya hizo una determinación o una determinante IO, en dado caso, bajo este orden de ideas, hizo alguna revisión de carácter electrónico. No nos damos cuenta de todo lo que ha hecho la autoridad, ya que no tenemos esa correlación directamente con el buzón tributario. La propia autoridad presume entonces que hasta el contribuyente es inexistente. En el momento en el cual no da una continuidad a todo lo que le ha mandado la propia autoridad, entonces ejercita estas facultades. Y recordemos que se le han otorgado diferentes tipos de facultades a la propia autoridad, que son facultades de comprobación y facultades de gestión. Las facultades de comprobación son aquellas en las cuales la propia autoridad se pronuncia a efectos de realizar una revisión de carácter electrónico, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Las facultades de gestión son todos aquellos comunicados, son todas aquellas visitas, son todas aquellas cartas invitación en las cuales nos establece que, bueno, la autoridad ha detectado operaciones atípicas
que al fin del día los comprobantes, los CFDI, no corresponden contra lo que obra en el expediente de la propia autoridad. Un sinnúmero de información que hoy por hoy se le provee a la propia autoridad, ya sea a través del propio contribuyente o de diversas instituciones. De tal suerte que entonces la propia autoridad tiene los elementos para poder realizar algún procedimiento, para poder cuantificar cuánto se le debe de impuestos, y entonces es cuando nos hacen esta atenta invitación en la cual nos dicen que tenemos que pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, como insisto, no tenemos esa relación o correlación directamente con el buzón tributario, nos damos cuenta, en dos momentos básicos, que es lo que está sucediendo hoy por hoy. Nos hacen un tema de restricción de sellos y no podemos facturar, la otra es una inmovilización de las cuentas bancarias. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que sí, efectivamente, se haya presentado una defensa por el contribuyente y sin embargo esa defensa no va aparejada de una garantía? Toda defensa que se presenta ante la autoridad debe de ir aparejada de una garantía. Entonces, si la autoridad detecta que no se ha garantizado el crédito fiscal, de inmediato ordenará a la institución bancaria que proceda a la inmovilización. E insisto, debe de ser hasta por el monto adeudado a la propia autoridad, ya que fue uno de los cambios que se presentó 2021-2022 en el Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que entonces le tratan de dar esa protección al gobernado, esa protección al contribuyente, en el sentido de que si bien es cierto, le debe o se presume que se le debe cierta cantidad a la autoridad, pues también lo es que no se le debe en su totalidad y por lo cual no le deben de inmovilizar todo el recurso que tiene depositada la empresa, que tiene depositado el contribuyente en las cuentas bancarias. Sin embargo, hoy por hoy, en el momento en el cual la autoridad le gira instrucciones a la institución procede a inmovilizar la totalidad de la cuenta bancaria. El tema es que hay necesidades inmediatas por parte del propio contribuyente. Tiene que pagar salarios, tiene que pagar proveedores, tiene que pagar rentas, en fin, un sinnúmero de actividades que se van presentando, un sinfín de operaciones que se van presentando, a las cuales el propio contribuyente no se puede sustraer a dichas obligaciones, y entonces es cuando se le ocasiona un daño directo, ya que al momento en el cual se le inmoviliza la totalidad de la cuenta, entonces el tema es que lo deja en un estado inoperativo, además de que se presenta pues este tema de estado de indefensión. La autoridad establece que entonces, a efectos de poder ordenar a la institución de crédito y ya no se inmovilice la cuenta, le dice al contribuyente que tiene ciertos mecanismos, ciertas herramientas para garantizar, que puede ser a través del depósito en dinero, la prenda, y bueno, lo que se utiliza en forma cotidiana, pues es la famosa fianza. Fianza que al fin del día, incluso también es un tema importante, que no es tan sencillo obtener una fianza para efectos de garantizar a la propia autoridad. La afianzadora hace todo un análisis para saber incluso y analiza la viabilidad de la defensa, en el sentido de si ve viable, si ve rescatable que en cierto momento pueda tener éxito esa defensa, o si directamente es un tema que no puede ser defendido ante la propia autoridad en los tribunales, y lo único que se está haciendo es dilatar tiempo para efectos de que el contribuyente tome otro tipo de decisiones. Entonces, la propia autoridad le otorga al contribuyente estas herramientas para que proceda a su garantía.
El tema es que en el buzón tributario y por obligación, la propia autoridad tiene que estar notificando todos aquellos adeudos, todos aquellos créditos que no han sido pagados y o en aquellos casos, aquellos créditos que se han presentado un medio de defensa y no se ha garantizado, a efectos de que el propio contribuyente tenga su mecanismo de acción, es decir, en dado caso, si debe dinero y lo reconoce y tiene la posibilidad de pago para que proceda a pagar. En dado caso, si tiene algún crédito y derivado de ello ha presentado algún medio de defensa y no se ha garantizado, entonces para que proceda a garantizar. Y dentro de los medios de defensa, entonces hay que dejar claro que existen algunas vías para poder precisar toda esta herramienta, todo este tema de la defensa correspondiente. Es decir, tenemos un crédito fiscal. Ya la autoridad hizo un tema de revisión. Gestó o realizó una notificación de una visita domiciliaria a un contribuyente, realizó todas las acciones la propia autoridad y derivado de toda la metodología y el procedimiento que aplicó la propia autoridad, tiene una determinante. Se pronuncia con el propio contribuyente y le indica que debe cierta cantidad de dinero para efectos de que proceda a pagar. En ese momento, al contribuyente se le da un tema de medios de garantía. Medios de garantía a efectos de que se pueda defender ante dicha autoridad. Y es el tema del recurso de revocación o el juicio de nulidad. El recurso de revocación, como su nombre lo dice, incluso es un recurso, no tiene la calidad de juicio. Y es un recurso en el cual se considera como una instancia ante la propia autoridad, es una extensión de la autoridad a efecto de conocer cuáles son esos desacuerdos que tiene el contribuyente y se le permite que presente ese recurso de revocación. La ventaja de presentar el recurso de revocación tiene dos modalidades. La primera, que no necesita garantía. Entonces podemos presentar el recurso de revocación, no necesitamos garantizar. Y lo segundo, y no menos importante, es que el contribuyente puede probar, presentar esas pruebas, esas documentales que no presentó en el transcurso de la revisión, a efectos de que la propia autoridad proceda a valorar dicha información. Estos son puntos y son vertientes que han cambiado. Existen todavía algunos asesores, algunos colegas de la vieja guardia donde dicen, no, pues no le proporciones nada a la autoridad. Este asunto en el tribunal lo ganamos. El tema es que ha cambiado la forma de operar de la propia autoridad y ya no es tan fácil establecer un tema de poderle ganar un juicio ante el propio tribunal a la propia autoridad. Hoy por hoy, así como el contribuyente, la autoridad se defiende con todo lo que tiene para efectos de poder hacer líquido ese adeudo que en estricta teoría y bajo esa presunción de legalidad ha determinado la propia autoridad. Entonces, este recurso de revocación es tan importante porque podemos hacer armar toda esa parte para poder llegar al juicio ante el propio tribunal. Y ya que se ha armado dicha defensa en el momento de recurso de revocación, normalmente lo que estila la autoridad es confirmar su acto. En otras palabras, indica que lo que determinó el área de auditoría es correcto y está bien, por lo cual se procede y se le invita al contribuyente a efectos de que pague el impuesto correspondiente. En ese momento, el contribuyente ya tiene oportunidad de una defensa a través de un juicio y es cuando llegamos al tribunal. Y cuando llegamos al tribunal, pues ya llegamos preparados con toda la información y entonces
se bifurca la forma de llegar a la propia, al propio tribunal, que puede ser a través de un juicio en el cual atacaremos el fondo y la forma. Si estamos atacando el fondo y la forma es una indebida notificación, violaciones dentro del propio proceso. La forma es que al fin del día el hecho imponible bajo el cual la propia autoridad quiere determinar dicho crédito, pues no le es aplicable al propio contribuyente. Esa defensa se realizará ante el tribunal correspondiente. Sin embargo, para poder obtener o poder llegar a dicha defensa, se necesita garantizar dicho crédito fiscal ante la propia autoridad a través de los mecanismos que ya se analizaron. Ahora, si a través del análisis de la información en el recurso de revocación se detecta que realmente el tema es de fondo, que lo que ha hecho la autoridad es que ha hecho una violación a la parte de una debida fundamentación y una debida motivación, entonces tenemos este recurso exclusivo de fondo ante el propio tribunal. Y la ventaja es que a través de este juicio no se requiere garantizar dicho crédito. Entonces hay que valorar exactamente en qué momento nos encontramos a efectos de saber qué procede, a efectos de poder verificar, a efectos de poder tomar una decisión, ya que el tema de las garantías sí llega a ser una cantidad en cierto momento y bajo ciertos créditos totalmente elevada. Y hoy por hoy lo vivimos en la forma en la cual la autoridad ha hecho uso de esas facultades de gestión que sin necesidad de detonar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete y o, en dado caso, una revisión electrónica, puede hacer una verificación de toda la información que tiene el propio contribuyente y derivado de ello te puede hacer una determinante, te puede invitar a que en dado caso procedas a actualizar tu información y bajo esa actualización pagar los impuestos que corresponden y entonces en esa tesitura pues el contribuyente queda vulnerable ante dicha información, ante dicha prerrogativa que se le da a la autoridad y es cuando surgen estos créditos impagables. Hoy por hoy, y bueno, recuerdo anteriormente que los créditos eran de 1 millón, 2 millones, ya hablar de un crédito de 10, 15 millones ya era un tema medular. Hoy por hoy los créditos, y digo, si ustedes han tenido oportunidad, llegan a ser de 20 millones, de 30 millones, de 50 millones, de 70 millones, donde entonces la autoridad argumenta que dicha cantidad no se le ha enterado a la autoridad y por ello entonces coaccionan hacia el propio contribuyente a efectos de que proceda al pago. Y la realidad es que esa cantidad de dinero, ese recurso, resulta en cierta medida impagable. Entonces, bajo ese orden de ideas, si es que estamos en un momento de revisión, si es que estamos en un momento de invitaciones por parte de la propia autoridad para que actualizamos nuestra información, sí sugerimos que le den la debida continuidad, que revisemos el buzón tributario a efectos de tener una debida defensa en el momento correspondiente, ya que, como vimos, tenemos esos dos derechos de poder aplicar un recurso de revocación o irnos directamente al juicio de nulidad. Y un punto importante y que en ocasiones no se ha vislumbrado, que lo que no se probó en su debido momento, incluso ya no se puede probar con posterioridad. Esos temas de no le proporciones nada a la autoridad, que la autoridad determine, que le haga como pueda, ya en el juicio lo ganamos, hay que tener mucho cuidado. Porque si bien es cierto, entonces la autoridad no se va a relacionar en el tema de si hay documentación o no.
tiene esa facultad de girar instrucciones a la CNB para que gire todas las cuentas bancarias a favor de la autoridad. Tenemos el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación a través del principio de presunción de legalidad. ¿Qué es este principio? Que todo acto que realice la autoridad se presume legal y de mientras no se demuestre lo contrario. Entonces la autoridad, con los depósitos y al no tener prueba alguna del propio contribuyente, entonces va a establecer que todos los depósitos son ingresos. Y eso es lo que va a presumir la autoridad. Ahora, corresponde al contribuyente demostrar lo contrario. Y si en el momento en el cual tuvimos la oportunidad de hacer las pruebas correspondientes y no las aportamos, entonces a través del principio de litis cerrada, litis abierta, lo que hace este tema de la litis es el momento en el cual se da el punto en el cual la autoridad no está de acuerdo y el contribuyente tampoco está de acuerdo del crédito fiscal. La autoridad dice que le deben un impuesto al valor agregado por 15 millones de pesos. El contribuyente dice que no es correcto esa determinación, puesto que, y entonces ahí establece toda la argumentación correspondiente. Ahí se da la litis, ese tema de la diferencia. Y el tema de establecer litis cerrada, litis abierta, es que en cierta medida podemos en el momento administrativo oportuno probar lo que a nuestro derecho corresponde para indicarle a la autoridad que no es viable, que no es factible, que no es correcto la determinante que está aplicando. Bajo este orden de ideas y bajo este principio, entonces, cuando llegamos al tribunal y queremos empezar a aprobar lo que no probamos en el acto administrativo, tendremos un problema, porque entonces ese punto de la probanza en cierta medida va a quedar omitida, y lo más importante para el de la voz en un juicio, cuando tenemos los diferentes medios de probar, pues en materia administrativa y en especial la fiscal, es este punto de la documentación. La documentación es vital para poder desvirtuar, para poder en cierto momento desvincular lo dicho por la propia autoridad contra lo manifestado por el propio contribuyente. Incluso dentro de esta información comentábamos que el SAT le girará instrucciones a las instituciones de crédito a efectos de que proceda a inmovilizar las cuentas bancarias hasta por el monto de los adeudos correspondientes. Tenemos aquí algunas tesis por parte de los propios tribunales, donde tildan estas acciones por parte de la autoridad como inconstitucionales. Sin embargo, y más allá de ello, como lo podemos ver en esta tesis, pues bueno, dice que hay un exceso por parte de la propia autoridad y deja al propio gobernado, al propio contribuyente en un estado de indefensión. Y establece que hay una violación precisamente dentro de este tema de seguridad jurídica, una violación al artículo 16 constitucional. El punto es que sí, efectivamente, este tema de la inmovilización de las cuentas bancarias se puede llevar a juicio a través de un juicio de amparo. El punto es que tarda en resolver el propio tribunal. No es que en un tema de 72 horas, como lo establece la ley de amparo y todos estos ordenamientos, se proceda por parte de dichas autoridades. No, es un tema tardado. Y el punto medular es que operativamente ya hay un problema por parte de la propia empresa. No ha pagado salarios, no ha pagado a proveedores, y vamos más allá. Vamos a pensar que en un tema dual, la propia autoridad incluso hizo inmovilización de sellos e inmovilización de cuentas bancarias. No podemos facturar.
Por lo cual esta mecánica ya es una práctica que está realizando la propia autoridad y los invitamos a tener mucho cuidado en estos puntos que se van realizando, ya que la realidad y bajo el tema de derecho es hasta que se determine un crédito fiscal, hasta que hay una determinante. Sin embargo, hemos notado que la propia autoridad ha procedido al tema de la suspensión de los sellos y esto es contemplado por el Código Fiscal de la Federación, cuando lo que estamos emitiendo, la emisión de CFDIs que se emitieron no corresponde contra lo que se está declarando en forma anual. Es decir, cuando la propia autoridad ha detectado que se han estado emitiendo CFDI y no se han pagado impuestos. Todas esas mecánicas, todas esas facultades de gestión que se le otorgaron a la propia autoridad en el transcurso del tiempo y en especial desde el año 2014 hasta la fecha, hoy por hoy se están detonando de tal suerte que entonces dejan al propio contribuyente, al propio gobernado en un estado vulnerable en forma operativa. Definitivamente hay una violación a sus derechos individuales. Esto no es discutible. El punto es mucho más allá. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar ante los tribunales en poder movilizar, en poder tener acceso a los recursos correspondientes y el perjuicio que puede tener la empresa? Porque entonces bajo este hecho podemos ya tener un problema de negocio en marcha. Es decir, bajo estos incumplimientos, bajo el tema de no poder pagar a los proveedores, no tener mercancía, no poder surtir, pues bueno, realmente se puede vislumbrar un tema de una posible quiebra por parte de la propia empresa, por parte del propio contribuyente. Por lo cual sí es importante y darle la debida seriedad a aquellas cartas invitación, a aquellos correos que te están llegando en forma constante de que procedas a pagar, y lo más importante es que puedas tener al corriente toda tu información para que puedas cumplir con la propia autoridad. Dentro de los puntos que se van dando y de lo que se sugiere es tener pues, un tema de un compliance fiscal. Un compliance es hacer una revisión a profundidad de la organización, verificar que tenga todos los temas correspondientes, ya que se vienen vinculando una serie de obligaciones por parte de la propia autoridad, obligaciones que en muchas ocasiones son se extralimita, donde nos pide la autoridad que tengamos que verificar un tema de fecha cierta, y la fecha cierta se da a través de dos momentos, ya sea a través de un fedatario público o haciendo una correlación de todos los documentos que nos lleve a demostrar que esa operación es existente. Es decir, en este tema de compliance se hace todo ese análisis, se hace todo ese diagnóstico a efectos de poder, si me lo permites, prevenir acciones en contra de la autoridad, ya que nos damos cuenta que estamos fallando ya en el momento en el cual la autoridad ha ingresado a nuestro domicilio, ya ha tenido acceso a nuestra información, y derivado de ello, para efectos de poder demostrar lo contrario, ya va a ser más complicado en este tema, ya que en el momento en el cual la propia autoridad accionó su facultad y en ese momento no existía lo que hacía falta para poder hacer la correlación de todas las operaciones, situación que se puede hacer en este momento en forma previa antes de que la autoridad llegue a nuestro domicilio. Y asimismo, entonces, comentaba, es importante darle seguimiento al buzón tributario, por lo menos sí estarlo revisando 2 veces por semana, no te diría que diario, pero sí 2 veces por semana, hacerle caso directamente al propio, a los correos que nos van mandando para poder prevenir. Digo, al fin del día, si te están notificando una revisión, eso no es malo, el tema es darle continuidad. Como ya vimos, el punto es que, y esto nos está sucediendo, no quisiera utilizar la palabra mucho, pero ya es muy frecuente en la práctica, donde sí, y por eso la necesidad de poder compartir con ustedes,
esta temática donde entonces la autoridad, a través de esas facultades que se le otorgan en el Código Fiscal de la Federación, está inmovilizando lo que son los sellos digitales y está inmovilizando las cuentas bancarias. Esto lo podemos ver tal vez algo lejano, algo en el cual podemos indicar que en nuestra organización no puede suceder. Sin embargo, si no tenemos toda la información en tiempo y forma, entonces somos candidatos. Y esto es directamente relacionado, esto no es nuevo, ya que la propia autoridad se ha ayudado mucho con este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, a ustedes les consta que, bueno, estos temas ya de acercamiento a la autoridad a través de los chats y todo esto, pues es resuelto por los famosos robots tributarios. Bajo este orden de ideas, pues realmente con quien estás dialogando no es con una persona, es con un robot. Temas que la autoridad ha aprovechado perfectamente bien y en esa mecánica y en ese orden de ideas, pues tiene todas las herramientas, tiene toda la capacidad para efectos de poder validar los créditos e insisto, si no llegamos, y para empezar a hacer el cierre de la plática del día de hoy, si no llegamos en el momento oportuno para poder hacer la probanza correspondiente a la autoridad, y la probanza va a ser a través de cualquier medio, ya sea a través de la defensa en el recurso de revocación, ya sea a través en los tribunales, ya sea a través del amparo, lo que corresponda, lo que haya que hacer. Lo importante es tener todos esos elementos probatorios para poder tener una resolución a favor del propio contribuyente. Y esto se va detonando día a día. Recordemos que incluso ya el tema de las contribuciones, ya hay una sugerencia por parte de la autoridad a efectos de que nos sugieren a cuánto asciende el pago provisional, a cuánto debe de ascender en términos generales la declaración anual, y ya no nos podemos mover de esa información, ya que está sellada. Es decir, no podemos, en dado caso que la propia autoridad nos indique que tenemos ventas por tanta cantidad, nosotros ya no podemos manipular dicho dato. Es decir, ya queda sellado, ya viene vinculado, y el tema es empezar a amarrar toda esta información. Por lo cual, pues bueno, los invito a que tengamos presente este tema de las acciones que viene realizando la propia autoridad en contra del contribuyente. Pues vamos a empezar a darle cierre a la plática del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues daremos unos minutos para poder ingresar al chat y con todo gusto poderles proveer de información según corresponda. Así también aprovecho el espacio para comentarles que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellas personas que deseen ingresar a dicho grupo, por favor, a través del medio en el cual se ingresaron a esta plática, lo pueden hacer para que los ingresen a este grupo de WhatsApp. Ahora, también en forma rápida, si me pueden apoyar, ¿qué horario les quedaría más factible? Digo, el tema es poder tener un contacto. Esto lo venimos haciendo todos los viernes. Por algunas cuestiones, el de la voz tuvo que suspender este tema de pláticas. El día de hoy reactivamos dichas pláticas. Sin embargo, sí me gustaría tener conocimiento si les queda o el horario es más factible de 10 a 11 o de 11 a 12. Tomando ese orden de ideas, y si me pueden apoyar aquí en el chat con esta información para poder proveer y para que en dado caso sea más cómodo para ustedes. Si nos pueden apoyar, se los agradecería infinito. Y así mismo, y por último, quiero comentarles que tenemos ya hoy por hoy el tema de nuestro siguiente curso. En SODESA dividimos lo que son pláticas gratuitas todos los viernes. Normalmente hacemos también cursos. Nuestro próximo curso es el próximo jueves y tenemos el tema de ABC, determinación de impuestos para principiantes. Ahí veremos toda esta información, ahí veremos todo este andamiaje que muchas veces
nos toca ser externos de la empresa y no sabemos o nos llega información, nos toca ser tomadores de decisiones y bajo ese orden de ideas no sabemos cómo es que llegaron a la determinación de los impuestos, se nos hacen altos y sin embargo procedemos a pagarlos confiando en que la información es correcta. Pues bueno, haremos el análisis precisamente de cómo se realiza la determinación de los impuestos correspondientes. Y por último, también les hacemos el comentario que en dado caso que requieran un tema en particular para una plática gratuita y dé el tiempo, ya que nuestras pláticas son aproximadamente de 30 a 45 minutos, con todo gusto nos pueden mandar la sugerencia, hacemos el análisis y se da para la plática, entonces procedemos al siguiente viernes a tocar ese punto en específico. El objetivo medular, el objetivo real es poder compartir información entre nosotros, saber qué es lo que está pasando día con día en las actividades que viene realizando la propia autoridad para efectos de poder prevenir una acción a cargo de dicha autoridad. Pues bueno, de mi parte es todo. Este material ya debe de obrar en su poder, si no se lo solicitan directamente a la persona bajo la cual contactaron este curso para que se los provea. Esta documentación que preparamos viernes con viernes es precisamente una herramienta de trabajo. Y no me resta más que agradecer que me hayan otorgado 40 minutos de su tiempo, el que hayan confiado en el de la voz y créanme que, bueno, SODESA tiene esta misión de estarnos capacitando día con día para poder compartir con ustedes toda esta información. Se los agradezco muchísimo, les deseo un excelente viernes y un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias por todo. A ver, aquí hay una pregunta antes de que me retire. Aquí hay una pregunta, dice, me bloquearon la cuenta bancaria por 3 créditos fiscales, los cuales solicité la línea de captura y fueron cubiertos desde el 18 de agosto. O sea, ya llevamos agosto, estamos a septiembre, van 12, o sea, ya vamos casi para el mes. Y a la fecha la autoridad no me ha desbloqueado la cuenta. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Bueno, aquí muchísimas gracias, Ramón. Aquí confirma nuestro dicho, que no es tan rápido como lo pretende hacer creer la autoridad, que en cuanto tú pagues de inmediato se van a desbloquear. Bueno, ahí lo que procede de inmediato es presentar un escrito, mi estimado Ramón, y lo vas a hacer en doble vía, es decir, lo vas a mandar a auditoría, lo vas a mandar a cobranza, bueno, en triple vía, y lo vas a mandar a la jurídica. A efectos de que les pronuncies que derivado de la omisión en créditos fiscales pones hay que ser muy detallista en esta información, pone los créditos, pones que se pagaron y entonces bajo cómo se pagaron, tienes que anexar los comprobantes de pago y tienes que solicitar que de forma inmediata te procedan a desbloquear tus cuentas. Digo, en dado caso, te doy una idea general. Lo que hacemos en SODESA pues ya es darle toda una fundamentación, utilizar términos legales, porque sí también cuenta mucho esto, la autoridad identifica al interior quién está detrás de esta información, si es el propio contribuyente, si ya vienen con abogados y las reacciones son totalmente diferentes. Entonces, se le puede establecer lo que nosotros utilizamos normalmente, que hay una afectación a la impetrante. Entonces, la impetrante es un sinónimo del contribuyente, pero son términos jurídicos que ya va viendo la propia autoridad y entonces procede a accionar. Y en dado caso que no hayan procedido y bajo este orden de ideas, pues de inmediato girar un tema y si es necesario, un amparo para efectos de que procedan y esto sea que a través del propio tribunal se le ordene a la autoridad que proceda al desbloqueo de la cuenta correspondiente
porque hay una violación directamente a sus derechos individuales, y bajo ese orden de ideas se le coacciona a la autoridad, así como la autoridad, Ramón, coacciona al contribuyente a través de un procedimiento administrativo de ejecución. Cuando le debes, te mandan a embargar y a ejecutar, pues también nosotros tenemos como contribuyentes esas garantías, esos derechos individuales, y es momento oportuno de poder ejercitar dichas acciones, mi estimado Ramón. Pues bueno, con esto procedo a cerrar la plática del día de hoy y agradezco su participación. Muchísimas gracias.